En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, seguidores de la palabra de Dios, amantes de la verdad. Que el Dios les acompañe, les dé sabiduría para comprender su santa palabra y obedecerla, ponerla en práctica. Hoy acompañada de mi querida esposa, quienes le va a saludar. Hola, queridos hermanos, un gran saludo espiritual desde la distancia y esperando que todos se encuentren muy bien y atentos para la nueva enseñanza del día de hoy de San Juan. Así es, cuaderno de apuntes, Biblia en mano, resaltador y lápiz, porque vamos a iniciar compartir el mensaje, la buena noticia. Ustedes recuerdan el de ayer, San Juan 3, 7 al 15. Hoy seguimos con el Evangelio de San Juan. San Juan viene a darnos a conocer ese amor expresado de nuestro Señor Jesucristo hacia cada uno de nosotros. Ahí está, esa es la representación. Este crucifijo, que muchos le tienen temor, le tienen como pavor, le tienen como miedo, la rechazan, porque dicen que esto es maligno. No, todo lo contrario. Aquí está representado, aquí recordamos nosotros que está el amor más grande, el amor misericordioso de nuestro Dios, que ha dejado a su único Hijo, sí, a su único Hijo, para que el que crea en Él tenga vida eterna. Vamos a compartir el mensaje maravilloso, la palabra que tiene poder de salvación para ustedes y para nosotros. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda. ¿Le dio qué? Al Hijo único. Al Hijo único. ¿Dónde se lo dio? En la cruz. Sí, en la cruz. Allí dijo el Señor Jesucristo: todo está cumplido. He hecho tu santa voluntad. En la cruz. Tanto amó Dios al mundo. Repítalo. Así amó Dios al mundo. Así amó, tanto amó Dios al mundo, porque es que Dios no es que odie al mundo, no. Quiere que el mundo se salve por nuestro Señor Jesucristo, sí, pero el mundo, los que habitamos en el mundo, todavía no hemos comprendido qué es lo que el Señor quiere. No hemos querido aceptar su palabra, para que por medio de Cristo el que crea se salve. Pero no es solamente creer y ya, no. Hay que leer su palabra, hay que creer en su palabra y hay que ponerla en práctica. Porque nada hacemos si creemos pero no ponemos en práctica, no vamos a la acción. De nada nos sirve. Tanto amó Dios al mundo, entonces Dios no quiere que el mundo se condene, no. Manda a su Hijo para que por medio de Él el mundo se salve. ¿Que hay maldad en el mundo? Sí, mucha. ¿Y por qué? Porque quienes habitamos en Él, muchos no quieren aceptar la palabra de Dios.
no quieren obedecerla. Y ahorita nos va a hablar la palabra de Dios con capítulos y versículos para que ustedes y yo no nos enamoremos de las cosas del mundo, sino que con la palabra de Dios seamos instrumento de salvación para aquellos que están perdidos en el mundo. Así amó Dios al mundo. Le dio al Hijo único para quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Salvación para todos. ¿Nos recuerdan? 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Sí, todos los hombres. Todos. Pero hay un problemita. Que gran parte de los seres humanos nos hemos quedado, nos hemos fijado, nos hemos enamorado o hemos puesto mayor importancia a las cosas del mundo y a lo espiritual, ¿no? ¿No recuerdas lo de ayer? A mí me gusta recordar, y lo recordamos, téngalo ahí, San Juan 6:63, para que no se nos olvide. Para que no estemos tan apegados a lo material, a lo pasajero, a lo que no tiene vida, pues. Espiritual, escuche como dice el Señor. 6:63. Ayer lo tocamos, pero quiero repasarlo. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que le he dicho son espíritu y vida. Esa, la palabra por la medio del cual el Señor da a su Hijo para que creamos en Él, tengamos vida, vida eterna, por medio de su palabra. Pero eso sí viene a decirnos Santiago, primera, capítulo 1 de Santiago, versículo, leámoslo del 19. No debemos quedarnos en el mundo, San Pablo dice por allá en Romanos 12:2, ustedes lo buscan, no sigan las corrientes de este mundo. En Santiago viene a decirnos algo parecido, pero que no debemos conformarnos con solo creer, hay que hacer algo más. Escuchemos. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Pronto para escuchar y lentos para hablar y enojarnos. ¿Por qué? Porque es que nosotros malinterpretamos esto. Que seamos, ¿otra vez? Que sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Nosotros somos al revés. Somos lentos para escuchar y muy rápidos para hablar. Y el mensaje de Dios no ha de ser así. Debemos escuchar. Lo que decía Jesucristo siempre, escucha Israel, Dios, nuestro Dios, escucha, ser pronto para escuchar y lento para hablar y enojarnos. Porque el Señor nos ha dado 2 oídos y una sola boca. 2 oídos para que escuchemos más y una boca para que hablemos menos. Nosotros somos lo contrario. Hablamos más y escuchamos menos. Ustedes pueden imaginar nosotros con 2 bocas y un oído. Bárbaro. Entonces, otra vez. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Siga. Pues la ira del hombre no se realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal. Lo que hay en el mundo del maligno. Rechazo. A cambio de eso, ¿qué? Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. Recibamos con sencillez esa palabra. ¿Qué tiene esa palabra? Que tiene poder para salvarlos. Oh, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que el que crea en Él se salve, tenga vida eterna. ¿Ok? Pero ahora prestemos atención a lo que viene. Pongan por obra lo que dice la palabra. Hay que ponerla por obra, es decir, en práctica. No nos conformemos con solo oírla. Ah, sí, maravilloso, qué bien, yo creo, sí, y ya, me voy a salvar. No. Santiago viene a decir otra vez. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. No nos conformemos con oírla. ¿Por qué, Santiago?
pues se engañarían a sí mismos. ¡Ay! ¿Otra vez? Pues se engañarían a sí mismos. Claro. Y a veces nosotros creemos, sí, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo en su palabra. Pero no, es que mire, es que tomar licor eso es sabroso. Pero yo creo en Dios, yo creo en Dios. Tonto, nos engañaríamos a nosotros mismos. Siga. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Así de sencillo. Si yo solo escucho la palabra y no la pongo en práctica, por instante se me olvida cómo soy. ¿Ustedes pueden imaginar? Que por un instante se olvide cómo era. Perdido totalmente, ¿verdad? Pero, escuchemos. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad. Ya va. En la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta de la libertad? La palabra de Dios. No la ley del Antiguo Testamento, no. La ley Perfecta de la libertad y persevera en ella. y persevera. No como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Ah, este será dichoso. Es lo que dice la palabra de Dios. Y lo que nos invita en el día de hoy. Retomamos San Juan. ¿A dónde íbamos, Rosa? Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Envió a su Hijo para que salve al mundo. ¿Por qué? Porque es que ciertamente, amados hermanos, muchos se han olvidado de Dios y se han entregado al mundo. Mire, el mismo Santiago, capítulo 4, versículo 4, ¿cómo lo dice? ¿Qué pecado, no? Cuando nos apartamos de Dios, nos entregamos a las cosas del mundo. Grave. Escuchen el pecado. Primero, ¿cómo dice? Adúlteros, Pecado. Adúltero. ¿Pero qué? No sé. Vamos a oír. Otra vez. adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Uy, para los que todavía se están apegados a las cosas del mundo y no quieren saber nada de Dios. Adúltero no sabe, para los que se han hecho amigos del mundo, que se han quedado en él y hacen la maldad, es enemistad con Dios. Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Uy, cuidado. Siga. No sin razón, dice la Escritura. El Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Siga. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿A quién tenemos que someternos? A Dios. A Dios. A ese que tenemos que someternos. ¿Cuántos están esclavizados a Satanás? Muchos. Pues la palabra de Dios, que es viva y eficaz, habla en el día de hoy para ustedes y nosotros, que creamos en la palabra. Otra vez, Rosa. Sométanse, pues, a Dios. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Resístanos. Y ese demonio huirá. De ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué es lo que pide el Señor? Él no vino a condenar al mundo, sino que esos que se han entregado al mundo, que ya no quiere servir a Dios, que al Señor ni siquiera lo toman en cuenta. ¿Qué, Rosa? Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que se acerquen a Dios. ¿Por qué existe tanta maldad? Porque muchos se han apartado de Dios. Y el Señor quiere eso hoy, que nos acerquemos a Él, para Él acercarnos a nosotros. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones, indecisos. Reconozcan su miseria. Lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Es la palabra de Dios y nosotros la compartimos. Si ustedes la quieren creer, bendito sea Dios. Si no, no hay problema. Dijo San Pablo, ya no me preocupo yo. Si ustedes se pierden. Les he predicado el Evangelio.
Ahora, la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15. También nos viene a hablar del mundo, lo que se han entregado al mundo. Recuerda, Dios no quiere que el mundo se condene, no. Ha dado su hijo, su único hijo, lo ha entregado para que el mundo se salve por él. Pero, ¿de qué manera? Escuchando su palabra y poniéndola en práctica. ¿Qué dice la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 15 y siguiente? No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. ¿Escucharon, amados hermanos? Es la palabra de Dios. Es la voluntad del Señor. ¿Cuál, Señor, para yo obedecer? Porque yo creo en ti y quiero poner en práctica. Bueno, entonces escuchen. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Eso es lo que manda el Señor. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a obedecerla? ¿Crees? Sí, creo. ¿Lo vas a poner en práctica? Uy, tenemos que pensarlo, ¿verdad? ¿Otra vez? No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Siga. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama al mundo, por eso existe la maldad. Porque el amor del Padre no está en él. ¿Y quién prevalece? El maligno. Y por eso tanta maldad. Porque en su corazón no le ha dado cabida al Dios Todopoderoso. Siga. Pues toda la corriente del mundo, la codicia de la carne. Toda la corriente del mundo. Y número 3. Primero, codicia de la carne. Lo que satisface la carne, lo que me place, lo que me hace sentir feliz aparentemente, el deseo, la pasión, el sexo desordenado, la codicia de la carne. ¿Qué más? La codicia de la carne, la codicia de los ojos. Ahora la codicia de los ojos, ese deseo de ver pornografía que me satisface, me llena. Eso del mundo, son corrientes del mundo. ¿Y cuál otra? Y la arrogancia del éxito. Y la arrogancia del éxito, la fama, créeme, el más importante de todos, porque tengo fama, se ha extendido, tengo 300 millones de seguidores por Yo Te Tuve. ¿No? Yo te tuve, ¿no? ¿Cómo es? Yo tuve. Yo tuve. Famoso. ¿Qué pasa con esas? Nada viene del Padre. Nada de eso viene del Padre. ¿Y por qué hay tantos entregados a eso? Porque no han aceptado la palabra de Dios. No creen realmente en Él. No creen, no aceptan la verdad. ¿Otra vez? Nada viene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Por eso dice en el 15, otra vez repito el 15. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Por eso dice. No amen el mundo ni lo que hay en el mundo. Siga. Pasa el mundo con todas sus codicias. Todo eso, amados hermanos, pasará. Pasa el mundo con todo eso. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Ustedes y yo y nosotros estamos invitados a eso. Permanecer para siempre. ¿De qué manera? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en su palabra y poniéndola en práctica. Seguimos recitando, íbamos en San Juan. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Ya se ha condenado. Y escuche la condena. Esto requiere un juicio. ¿Qué es la condena? Un juicio. Puede ser temporal, ¿verdad? Puede ser eterna, pero contiene un juicio. Esta es la condena. ¿Cuál es? La luz vino al mundo. La luz vino al mundo. ¿Y qué sucedió? Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Aquí está la condena. Otra vez, Rosa. La luz vino al mundo. Ajá. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Lo han rechazado. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre lo dio para la salvación de los hombres. Y los hombres no lo recibieron. Dice Juan, ahí Juan 8:12, Rosa. Dice San Juan capítulo 8, versículo 12.
Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Maravilloso. El que me sigue, el que escucha mi palabra, el que cree en mí, el que la pone en práctica. No caminará en tinieblas. Ah, maravillosa su palabra. Seguimos, Rosa. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz. El que odia mal. Por eso hemos compartido que no debemos de enamorarnos de las cosas del mundo, porque eso no procede del Padre. El Señor quiere que todos los hombres se salven, creyendo en su mensaje, descubriendo a través del libro sagrado cuál es la voluntad de Dios. Y luchar por eso, por vencer, porque no es fácil, claramente no es fácil vencer esas tentaciones del mundo. No sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. El Señor dice que es la luz del mundo. Juan 1, vamos a leerlo desde el 5, vamos a leer el 5 hasta el 11. Él es la luz. Y los suyos, dice el Señor, los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Vino un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino por dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él, aunque no fuera él la luz. Le tocaba dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dio testimonio? Juan el Bautista. Ella era la luz verdadera. Verdadera, otra vez. Ella era la luz verdadera. Verdadera, porque otros se han confundido con una luz que no es la verdadera. Se han dejado arrastrar por esa luz. La luz que ilumina a todo hombre. La luz del mundo, ¿no la han escuchado ustedes? La luz del mundo. No es la luz verdadera, no es la de Cristo. Esa luz del mundo no. Siga. Y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo. Este mundo que hizo por él. Este mundo que no lo recibió. ¿Escucharon otra vez? Este mundo que se hizo por él. Este mundo no lo recibió. No lo recibió. Prefirieron las tinieblas antes que nuestro Señor Jesucristo, que es la luz. Por eso nos dice las cartas que hemos compartido, no nos hagamos cómplices, no nos hagamos amigos de la luz, porque del mundo, perdón, ni lo que hay en el mundo, porque nos hacemos enemigos de Cristo, de Dios. Otra vez, Rosa. Este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Bárbaro. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos han rechazado esa luz del mundo que es Cristo por quedarse con las tinieblas? ¿Cuántos? Muchos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Nos dice el Señor Mateo 5:13, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para atraer a aquellos que se han dejado arrastrar por Satanás? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a actuar? ¿Cuándo vamos a iluminar con la palabra de Dios, que es lámpara en a nuestro paso y luz en nuestro sendero, alumbrar a aquellos que están en tinieblas? ¿Cuándo, amados hermanos? Cuando realmente creamos en la palabra de Dios. Cuando realmente maduremos en Cristo Jesús. Ahí. Otra vez, repítelo, sigue. El 11. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Le dio capacidad para ser hijos de Dios, porque los que están en las tinieblas, los que lo han rechazado son hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Volvamos a San Juan. San Juan. Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Obras malas, que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 13.
¿Por qué rechazan la luz? Porque se han quedado en la oscuridad, en las tinieblas, obrando el mal. Escuchemos Efesios 5, vamos a leerlo desde el 13, a ver, 5:13 en adelante. Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen, pues, con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen. Obra de las tinieblas, otra vez. No se emborrachen. Eso viene del mundo, maligno. No se emborrache. ¿Creen la palabra de Dios? Sí, pues póngala en práctica, no tome más. Pues el vino lleva al libertinaje. Más bien llénense del Espíritu. Llénense del Espíritu. De Dios, es lo que quiere la palabra de Dios. Seguimos en San Juan. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. La verdad. Eso es lo que el Señor nos invita a ustedes, a nosotros. A que nos dejemos de iluminar por su palabra. A que podamos humildemente reconocer las faltas que hemos sido arrastrados por el mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1. San Pablo viene a decir, ofrézcanle, hagan un esfuerzo, un sacrificio, ofrézcanle su vida como una ofrenda agradable a nuestro Dios, su cuerpo, rechazando las cosas mundanas, haciendo un cambio interior. Escuchemos cómo dice San Pablo. Sí, ayer, lo compartimos ayer. Sí. Pues lo compartimos hoy otra vez, ¿verdad? Sí. Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como una ofrenda viva y santa, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos. San Pablo, ¿no? No sigan esas corrientes, ¿por qué? Porque a hacernos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer, San Pablo? Sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Es decir, sí, hacernos el escaneo, ¿verdad? Me acordé de la palabra escaneo. Yo había dicho que un ¿qué? No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Era un escaneo. ¿Para qué? Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo en práctica. Recuerde que el que la escuche, la pone en práctica, oye, será dichoso, ¿no? Un momentico, Deuteronomio 28:1. Mire cómo la palabra de Dios nos ayuda a comprender el mensaje. Deuteronomio 28:1 y siguiente. Ahora bien, si tú obedeces de verdad a la voz de Yahvé, tu Dios, practicando y guardando todos los mandamientos que te prescribo hoy. ¿Escucharon cómo lo dice? Si la obedeces de verdad, practicando y obedeciendo todos los mandatos. Mateo 7:24, como lo dice también. No solamente decir yo creo ya, basta. No, hay que obedecerla, guardarla, ponerla en práctica. Mire cómo lo dice Mateo 24. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Las palabras de Dios, creer en Cristo es, si uno las escucha y las pone en práctica, no solamente con escucharlas y ya creí, ya no. Otra vez. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente. Ese es hombre sabio y prudente, le cree realmente la palabra de Dios. No sé qué dice 1 de Pedro 3:17, me llegó esa cita y quiero compartirla. Vamos a escucharla. Primera carta de San Pedro, capítulo 3,
Versículo 17. A ver. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos nosotros el bien, que le busquemos, que nos acerquemos a Él, que dejemos las cosas del mundo que son malignas, que son el mal. ¿Otra vez? y es mejor sufrir por hacer el bien, No dice que es fácil. Sufrir, claro. ¿Cuánto se sufre por dejar el alcohol? Mucho. ¿Cuánto se sufre por dejar la moza? Mucho, porque es como si yo la hubiese parido, teniendo su propia esposa. ¿Que si se sufre? Sí, mucho. ¿Cuánto se sufre por dejar la droga? Claro, porque ya se han esclavizado a las cosas del mundo. ¿Cuánto se sufre de dejar la prostitución? Sí, la fornicación. Mucho. Pero dice San Pedro, es mejor sufrir por hacer el bien, es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que el Señor quiere, que por hacer el mal. que por hacer el mal. Y hay mucho que también sufre, pero por hacer el mal. Pero ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no hacemos mejor el bien antes de hacer el mal? ¿Qué más? Ahí, termina ahí. Sí, dice, Sí. pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios. El esfuerzo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Grande. Y nosotros estamos jugando. Romanos 6, 7. ¿Sí? No, Gálatas. Gálatas 6, 7. Estamos jugando a querer engañar a nuestro Señor Jesucristo. Pero viene a decirnos la palabra que es viva y eficaz, que nadie se burla de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Y nosotros creemos, Dios no me ve que yo estoy haciendo esto mal. ¿No? Escuchemos. Gálatas 6, 7. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Esto no lo sabemos, algunos no lo saben, pues. Que al final tenemos que rendir cuenta. Por eso andamos en el mundo. Dios no me va a hacer nada. Nada, otra vez Rosa. Al final No, otra vez. no se engañen, No nos engañemos. nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará. El que se quedó con el mundo, del mundo va a cosechar. Y va a cosechar el que va a cosechar. Corrupción. Ahí solamente dice corrupción. Sí, En de otra la dice, carne cosechará corrupción. en otro lado dice muerte. Corrupción. El que siembra en el espíritu, Pero el que elige creerle la palabra de Dios, esforzarse por ponerla en práctica, obedecer sus mandatos, cosechará del espíritu la vida eterna. el que tenga oídos para oír. Que oiga. Que Dios derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros, y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.